Bueno, bienvenidos a esta primera clase de historia, que va a ser una suerte de introducción a todos los temas que vamos a ver a lo largo de la cursada. Les recuerdo que ustedes tienen subida ya la primera clase del ingreso en las páginas de los colegios, así que sería importante que la vayan mirando, que vayan resolviendo esas actividades, que vayan preguntando dudas que tengan con eso. Y nada, en principio lo que vamos a estudiar van a ser una serie de procesos políticos, económicos, sociales y culturales que tuvieron lugar en nuestro país entre los años 1916 y 1989. El recorte de este periodo, digamos, no es una cuestión arbitraria, sino que tiene que ver con poder analizar un poco las diferencias tan profundas que hay entre los que fueron gobiernos democráticos y los gobiernos de facto que se fueron sucediendo a lo largo de este periodo. Entonces, ¿por qué empezamos en 1916? Bueno, en ese año se van a producir lo que fueron las primeras elecciones limpias, digamos, se podría decir elecciones presidenciales, tras un periodo en el que las elecciones habían sido fraudulentas, es decir, estaban arregladas para que se sostuviera en el poder el mismo partido. Entonces, que estas elecciones hayan tenido voto masculino secreto y obligatorio garantizaba, digamos, que participen otros sectores sociales que habían quedado excluidos de la política, digamos. Y vamos a finalizar en 1989 porque es el año de finalización del primer gobierno después de la última dictadura militar en Argentina. Nuestra introducción entonces va a ser un poco ver cómo llegamos hasta 1916, qué pasa antes para poder entender dónde vamos a estar parados al principio. Lo primero que uno se podría preguntar es, bueno, ¿qué pasó entre la famosa Revolución de Mayo en 1810 para que tengan que pasar 106 años para tener elecciones presidenciales limpias, ¿no? El primer periodo que podríamos separar más o menos es el que va entre justamente 1810 y 1816, que son el primer gobierno patrio y la declaración de la independencia respectivamente, que van a ser los años en los que se va a gestar justamente esta dependencia, esta cierta liberación del dominio colonial de España. Este proceso empieza a gestarse durante un periodo un poco de crisis, ¿no? En España, donde el rey es derrotado por los franceses, España es invadida por Napoleón, entonces los grupos que querían ser independientes aprovechan esta situación de debilidad, digamos, del gobierno y forman un primer gobierno patrio, aún sin declarar la independencia en 1810 y declarándola definitivamente en 1816. Pero, pero el periodo posterior a la independencia no pasó directo a la conformación de un gobierno para todo el territorio, para todo el país, sino que se produjeron una serie de conflictos internos entre provincias o regiones que hicieron, bueno, imposible esta situación porque tenían intereses que se contraponían, que no podían llegar a un acuerdo. Recién en 1853 se produce quizás el comienzo o se sientan las bases para poder llegar a un gobierno nacional, que es la sanción de la Constitución Nacional, pero aún así los conflictos entre las provincias van a subsistir hasta 9 años después, cuando en 1862 las fuerzas militares de Buenos Aires se imponen frente a las que representaban el resto de las provincias, y acá va a comenzar un proceso de consolidación de este Estado nacional. Y acá podríamos pensar en simultáneo un proceso político y un proceso económico. En cuanto a lo político, vamos a hablar de la conformación de un gobierno oligárquico, es decir, un sistema de gobierno en el que el poder va a estar en manos de unas pocas personas que pertenecen a un grupo social privilegiado, que responden únicamente a su propio interés y que van a utilizar esto que hablamos del fraude electoral para mantenerse en el poder,
porque evidentemente representaban a una minoría y no a la mayoría, que es la que va a quedar excluida de la representación política. En cuanto a lo económico, esta unificación, digamos, va a permitir que la Argentina se inserte en lo que era el mercado mundial. ¿Qué es el mercado mundial? Básicamente podríamos decir que estaba compuesto de países industrializados o países centrales y países no industrializados, que básicamente van a intercambiar entre sí productos. ¿Qué significa esto de los países industrializados? Bueno, los países industrializados van a ser aquellos que van a comprar materias primas a otros países para producir en sus industrias lo que se llama manufacturas, es decir, materias primas procesadas, productos elaborados. Y por otro lado tenemos a los países no industrializados que van a hacer el proceso contrario, van a tener que vender las materias primas a estos países industrializados y comprarles las manufacturas elaboradas, los productos procesados. La Argentina se va a insertar como un país no industrializado, como un país exportador de materias primas, en lo que se va a llamar el modelo agroexportador. Este modelo, como indica su nombre, va a ser exportador de productos del agro, digamos, de la agricultura, de la ganadería. Esto se podría pensar con un ejemplo donde, no sé, la Argentina estaría vendiendo lana a un país industrializado como Gran Bretaña y en la industria textil británica se estaría produciendo esta manufactura textil, digamos, y se vendería ese producto manufacturado, ese producto elaborado a Argentina. Bueno, y recién ahora con nuestro Estado ya conformado, con estos gobiernos oligárquicos que se sostenían en el poder a través del fraude, empiezan a surgir muchas presiones de los grupos excluidos de la política, de estos grupos que no se veían para nada representados con los gobiernos que vamos a llamar conservadores. Lo que planteaba esta ley es que el voto iba a comenzar a ser secreto y obligatorio. Evidentemente, en la época todavía era solamente masculino y que además todos los sectores de la sociedad se viesen representados en los resultados electorales, ¿no? Bueno, y 4 años después se van a producir las primeras elecciones presidenciales después de esta ley, que van a terminar con el triunfo de Hipólito Yrigoyen, que representaba a la Unión Cívica y Radical, que era un partido que era la principal oposición a los gobiernos anteriores, al régimen anterior, que había sido partidaria, evidentemente, de que hubiese un cambio en el sistema electoral y que va a ser el primer gran cambio de régimen que vamos a ver en nuestra línea de tiempo. Y que estos gobiernos radicales los vamos a estudiar en profundidad a partir de la clase que viene.